Bienvenido a una lección que presentará las altitudes de un triángulo. Los objetivos son definir la altitud de un triángulo y definir el ortocentro. La altitud es un segmento de línea de un vértice que es perpendicular al lado opuesto. Entonces, este segmento rojo es una altitud porque conecta un vértice con el lado opuesto aquí, y es perpendicular a ese lado. El triángulo tiene tres altitudes, una desde cada vértice hasta el lado opuesto. Y la intersección de las tres altitudes, o el punto de concurrencia, se llama ortocentro. Entonces, aquí vemos un triángulo con sus tres altitudes construidas, y este punto de concurrencia en este punto de intersección aquí, es el ortocentro. Y según el tipo de triángulo, el ortocentro puede estar dentro o fuera del triángulo. Echemos un vistazo a cada caso. Aquí, como en la pantalla anterior, cada una de las altitudes se cruza dentro del triángulo. Esto es cierto cuando tenemos una aguda. Triángulo donde todos los ángulos son inferiores a 90 grados. Ahora, si tenemos un triángulo rectángulo, la intersección de las tres altitudes estaría en el triángulo. Este es un triángulo rectángulo porque este ángulo aquí es un ángulo recto. Entonces, si construimos la altitud desde este vértice hacia el lado opuesto, en realidad estaríamos a este lado del triángulo. Y lo mismo sería cierto si construimos la altitud a partir de esto, vértice al lado opuesto. Sería este lado del triángulo rectángulo. La única altitud que no es una de las patas del triángulo rectángulo sería la altitud de este vértice aquí, conectado a la hipotenusa. Pero el ortocentro, o punto de concurrencia para nuestro triángulo rectángulo, siempre estará en el triángulo rectángulo. Y el último caso es si tenemos un triángulo obtuso donde uno de los ángulos está entre 90 y 180 grados. Como vemos aquí, la intersección de las altitudes estará fuera del triángulo. Una cosa más a notar sobre las altitudes de un triángulo obtuso: si seleccionamos este vértice y queremos construir la altitud hacia el lado opuesto, tendremos que extender el lado opuesto como vemos aquí en verde. Entonces, si la altitud forma un ángulo recto con el lado opuesto aquí, con la extensión de ese lado. Y lo mismo es cierto para la altitud desde este vértice hasta la extensión del lado opuesto aquí. Y luego aquí está la tercera altitud. Y nuevamente note que tenemos que extender la altitud más allá del vértice para identificar el punto de concurrencia, o el ortocentro. Echemos un vistazo a una animación de esto. Nuevamente aquí vemos un triángulo agudo donde la intersección de las altitudes está dentro del triángulo. Y mientras el triángulo sea un triángulo agudo, la intersección siempre estará dentro del triángulo. Sin embargo, si el triángulo es un triángulo rectángulo como vemos aquí, observe cómo el ortocentro está en el triángulo. Y luego, si tenemos un triángulo obtuso, observe cómo el ortocentro se mueve fuera del triángulo. Eso lo hará para este video. Echaremos un vistazo a la construcción de una altitud en el próximo video. Espero que hayas encontrado esto útil.